si se puede dar inicio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer panel titulado Mercosur y Relacionamiento Externo, dentro del ciclo de los encuentros Mercosur 30 años, organizados por la sección de Derecho de la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, que dirige la profesora doctora Silvina Barón. En este encuentro contaremos con la mirada de destacados especialistas en la temática que hoy nos convoca. Ellos son, en el orden de sus exposiciones, el doctor Ricardo Arredondo, el doctor José María Arbiza y la doctora Liliana Bertoni, a quienes agradecemos enormemente su predisposición para acompañarnos esta tarde. Antes de dar inicio a sus reflexiones, hará uso de la palabra la directora de la sección de Derecho de la Integración, la profesora doctora Silvina Barón. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes formalmente a todos. Realmente es un gusto continuar con este ciclo de encuentros, Mercosur 30 años. Nos ha motivado este aniversario reunirnos desde la sección de Derecho de la Integración en torno a este bloque que precisamente celebra su 30º aniversario y nos ha permitido, yo diría, ahondar con una mirada crítica, realista y no menos propositiva la realidad del Mercosur en sus distintos aspectos o facetas. Esto motivó una primera reunión en la que abordamos el sistema institucional del bloque, un segundo encuentro en donde el foco estuvo puesto en la política comercial, y en esta circunstancia nos acompañan destacados especialistas, y en esto quiero muy especialmente agradecer a Ricardo Arredondo, a José María Arbiza y a Liliana Bertoni, que nos acompañan en este panel, para tratar la cuestión del Mercosur en el contexto internacional, el Mercosur y su relacionamiento externo. Creo que es uno de los aspectos que hoy generan gran riqueza en las reflexiones y en el debate que puede dar lugar luego de escuchar a los distintos expositores. La política comercial y el relacionamiento externo del bloque hoy son temas cruciales, centrales, que incluso suscitan diversas miradas dentro de las diversas posiciones políticas que se viven en el ámbito del Mercosur. Nosotros, concretamente, desde ADI, desde la Asociación Argentina de Derecho Internacional, desde la sección Derecho de la Integración, queremos generar este espacio con una mirada plural, técnica, pero siempre teniendo en cuenta que traccionamos en favor de la integración, porque estamos convencidos de las bondades de actuar con un sentido y un camino y una finalidad común. Yo no quiero extenderme más. Reitero el agradecimiento a los expositores que hoy nos acompañan, a las autoridades de ADI que están presentes, a destacados especialistas de diversos foros que nos vienen acompañando desde el primer encuentro, a todos los demás asistentes que se encuentran también activamente participando, todos con una mirada, insisto, muy cara y muy comprometida con el bloque. Sin más, Pablito, tienes la palabra para seguir con la jornada tal como lo hemos programado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Silvina. Antes de comenzar con la presentación de los expositores, recordarles que todas las preguntas deben canalizarse vía el chat y tienen que estar dirigidas a la profesora Barón, a la profesora Guardati o a quien les habla, formulando la pregunta e indicando el destinatario de la misma. ¿Bien? Damos comienzo entonces con el primer panelista, en este caso es el doctor Ricardo Arredondo.
Ricardo Arredondo es abogado y doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Belgrano y de la Universidad de Palermo. Es miembro del Servicio Exterior de la Nación y actualmente se desempeña como cónsul general de la República Argentina en Vancouver, Canadá. Es autor de numerosos libros y artículos científicos en temas de su expertise. El tema de su exposición se denomina Las relaciones externas del Mercosur en tiempos de crisis. Ricardo, muchas gracias. El tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias Pablo y Silvina por la presentación. Quiero agradecer especialmente a la sección de Derecho de la Integración y a los colegas de la Asociación Argentina de Derecho Internacional que hoy están con nosotros y nos acompañan, y también a los colegas del Servicio Exterior que también están presentes, además de José María, y hay otros colegas que nos están escuchando, y les agradezco que nos acompañen en esta presentación. Para mí es un honor y un privilegio estar acá, y quizás antes de empezar quisiera hacer un pequeño disclaimer o caveat, es decir, que mi exposición es estrictamente en carácter académico. Es José María quien tiene la posición oficial del Ministerio. Yo simplemente voy a expresar algunas ideas y reflexiones que son a título personal. Dicho esto, el título de este encuentro me parece particularmente significativo porque nos habla de el Mercosur en un contexto. Es decir, el Mercosur no es una burbuja, sino que por el contrario se encuentra inmenso en lo que José Ortega y Gasset denominaba su circunstancia. En 1914, el filósofo español acuñó en su libro Meditaciones del Quijote una frase que generó un largo debate filosófico sobre el que no vamos a entrar ahora, pero él decía: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y esa circunstancia, ese contexto, cobra dimensión especial al analizar la coyuntura actual del Mercosur. El contexto actual del Mercosur está dado tanto por su historia como por su geografía. La historia nos permite ver de dónde venimos, cuáles fueron los éxitos y fracasos, cuál es la situación actual, nos da un prisma para observar este presente del Mercosur. Y la geografía, entendida como un ámbito espacial de funcionamiento del Mercosur, hace que sea necesario que nuestra mirada contemple distintos espacios: el nacional, el subregional, el regional y el internacional. Las coyunturas políticas, económicas, sociales y culturales de cada uno de estos espacios impacta indudablemente sobre la circunstancia actual del Mercosur. Obviamente el formato y el tiempo asignado para esta presentación no me permiten hacer un repaso detallado de la historia del Mercosur, que por otra parte todos ustedes conocen. Por lo tanto, solo quiero expresar acá algunas ideas que considero relevantes para este debate. En primer lugar, creo que tenemos que tener en cuenta, y esto es una perspectiva para mí sustancial, que más allá de no haber alcanzado a lo mejor esos objetivos que inicialmente se propuso el Mercosur en 1991, el Mercosur es una historia de éxito. Desde la Declaración de Iguazú de 1985, que fue un acuerdo estratégico fundamental que permitió generar un proceso de confianza entre Argentina y Brasil, se inició un camino que concluyó 6 años más tarde con el Tratado de Asunción, y al que le siguieron otros importantes acuerdos. Desde el 91 hasta la fecha, el Mercosur decuplicó el comercio entre los socios. Es decir, las exportaciones argentinas a Brasil pasaron de 1.423 millones en el momento de su creación a 17.440 en 2013, que fue el número más alto. Ahora, después de eso, experimentamos una pequeña reducción en el comercio subregional, pero este año hemos empezado a ver los inicios de un rebote positivo. Básicamente, el proyecto de integración permitió superar la tradicional desconfianza entre Argentina y Brasil y dio lugar a una profundización de las relaciones bilaterales que se reflejó en otros acuerdos, como la creación del Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y la creación de la Agencia Brasileña de Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, conocida como ABAC.
El acervo construido más allá de lo estrictamente comercial es sumamente significativo y comprende diversos ámbitos que van de la cooperación jurídica, la educativa, la justicia, el transporte, los derechos humanos, el turismo, la educación, etc. Entonces, creo que es muy importante tener este prisma con el cual observar lo que está pasando ahora en el punto de vista del relacionamiento externo y en particular lo que vamos a analizar seguidamente, que es cuál es la posibilidad o no de que los estados individualmente asuman negociaciones comerciales de manera separada. El proceso de integración permitió alejar los fantasmas del potencial retorno de las dictaduras que habían asolado nuestra región, y eso es algo que tenemos que tener particularmente en cuenta. Obviamente es un producto de su tiempo, un momento en que el comercio entre países se reducía básicamente al intercambio de bienes, había pocos acuerdos de libre comercio, y en ese contexto fueron pensadas las normas básicas para llegar a un acuerdo que tenía como modelo a la Unión Europea. Lamentablemente, distintos factores, tanto exógenos como endógenos, conspiraron para que el bloque alcanzara los objetivos que se habría propuesto. En particular, entre los factores externos que influenciaron o conspiraron para que se alcanzaran los objetivos iniciales, tenemos las transformaciones que hubo en el sistema internacional, los shocks políticos y económicos externos, el auge del proteccionismo y la relocalización de las cadenas globales de valor, entre otros. Lo que se suma a las influencias internas, como la creciente desconfianza entre los estados parte, las crisis de las economías nacionales, las diferentes estructuras económicas y productivas, la falta de consecución de los objetivos programados, la persistencia de asimetrías no corregidas y la falta de afinidad ideológica entre los líderes políticos de los diversos países que componen el Mercosur. Esto llevó a un estado en que algunos hablan de crisis del Mercosur. Yo creo que el Mercosur ha estado en crisis los últimos 30 años, y considero que acá también la responsabilidad no es exclusiva de los gobiernos, sino que la dirigencia empresarial ha manifestado una escasa disposición a adaptarse a las mutaciones experimentadas por la economía y el comercio global, y por otro lado también lo que hemos tenido ha sido una limitada participación ciudadana en el proyecto de integración. Lamentablemente, la dinámica propia de las relaciones internacionales y las propias coyunturas nacionales hicieron que el arancel adoptado oportunamente fuera objeto de numerosas perforaciones, y la falta de avances en el proceso de integración llevó a algunos miembros a considerar la posibilidad de flexibilizar esta unión aduanera que algunos llaman imperfecta. Incluso hay algunos colegas uruguayos que hablan de un ingreso ficto a una unión aduanera, y por lo tanto estos países buscan lograr una mayor apertura de modo de poder iniciar negociaciones de acuerdo de libre comercio con terceros países o agrupaciones extrazona de manera individual. Hoy la crisis generada por el COVID generó que exacerbó las discrepancias existentes, se sumaron las divergencias de naturaleza ideológica, las que les mencionaba, y eso acentuó el antagonismo y se puso en evidencia la fragilidad en la que se encuentra sumido el bloque. Hay algunos que ven en esto una disputa de poder al interior del Mercosur. Yo discrepo con esa opinión, creo que más bien las administraciones de cada uno de los estados partes procuran implementar mecanismos de política comercial externa consustanciales con sus propias realidades políticas y económicas. Entonces, algunos países, como les decía, para hacer frente a esos factores exógenos y endógenos, optan por dar respuestas individuales a coyunturas globales con el objeto de mejorar su posición en el sistema internacional. Me imagino que José María nos va a hablar de la posición de la República Argentina, así que no voy a entrar en ello. Y quisiera centrarme brevemente he perdido el tiempo que llevo.
exponiendo, me quedan unos 7 minutos aproximadamente. Voy a tratar de ser lo más breve posible en estos 7 minutos para volcar todas las ideas que tengo, o algunas de las ideas que tengo en mente. Ustedes saben que Uruguay, en la última reunión ordinaria del Consejo de Comercio del Mercosur, manifestó su decisión de llevar adelante negociaciones de acuerdo libre de comercio con terceros países o agrupaciones extrazonas. Se menciona a China y al Reino Unido como las probables primeras contrapartes de estas negociaciones. Y si bien Uruguay reivindica su pertenencia al Mercosur, comunica que entiende que la decisión 32/00 no está en vigor, ya que nunca fue internalizada. Esto no es nuevo, la propuesta uruguaya para flexibilizar el bloque lleva varios años, ya fue esbozada durante la presidencia de Tabaré Vázquez, y si nos atenemos a la literatura académica, hay trabajos desde hace mucho tiempo donde particularmente algunos colegas uruguayos enfatizan en la idea de que la 32/00 no está en vigor porque no fue internalizada. Yo creo importante recordar un término, como también lo mencionó hace pocos días, hace una semana, 10 días, el profesor uruguayo Didier Operti-Badán, que la decisión 32/00 reafirma el compromiso de los estados del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona. Y si bien esta decisión es importante, no es sustancial en sí misma, sino que es una manifestación, como lo denota la propia expresión utilizada en la norma, es una reafirmación de compromisos previamente asumidos. Y entre esas obligaciones se encuentran, en primer lugar, el artículo 1 del Tratado de Asunción, que establece que la adopción del mercado común implica el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial externa. Además, el artículo 37 del protocolo de Europreto dispone que las decisiones de los órganos del Mercosur van a ser tomadas por consenso y con la presencia de todos los estados partes. La suma de estos dos elementos establece claramente la obligación de realizar las negociaciones en bloques y de adoptar esas decisiones por consenso. Por lo tanto, no existe, a mi juicio, espacio para que un país haga de free rider y tome su propia decisión y vaya por lo suyo. La decisión 32/00 tiene validez y vigencia en el ámbito interno del Mercosur porque fue aprobada con la presencia de todos los representantes de los Estados miembros, habiendo consenso entre ellos. Y esto es lo que establece el artículo 37 del protocolo de Europreto. Por lo tanto, a mi juicio, afirmar que la decisión no está en vigor porque no ha sido internalizada no es posible. Primero, no todas las normas tienen que ser internalizadas. Ya el protocolo de Europreto lo dice cuando se consideren necesarias. Pero además yo creo importante tener en cuenta que, como lo establecen los artículos 9, 15 y 20 del protocolo de Europreto, y acá estoy citando a mi colega y amigo Alejandro Perotti, las normas del derecho derivado, esto es las decisiones del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo del Mercado Común, la directiva de la Comisión de Comercio del Mercosur, resultan obligatorias para los estados partes. Entonces, a veces el derecho de la integración no nos resulta, digamos, completo para analizar todo esto. Y por eso yo creo que es importante también recurrir al derecho internacional general para tener en cuenta algunos elementos que nos marca el derecho internacional general. Y en particular, yo creo que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados es importante, porque cuando analizamos, por ejemplo, la decisión 32/00, claramente estamos en presencia de un acuerdo que expresa el consentimiento válidamente otorgado por los estados partes en obligarse por determinadas normas. Y consecuentemente, de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los estados partes no pueden invocar la falta de cumplimiento de un procedimiento interno para dejar sin efecto una norma internacional. Adicionalmente a esto, si nosotros aplicamos las normas de interpretación del derecho de los tratados previstas en el artículo 31, nosotros vemos que el tratado debe interpretarse de buena fe
teniendo en cuenta su objeto y fin, y juntamente con el contexto tiene que tenerse en cuenta toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación de un tratado para la cual conste, digamos, el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y acá resulta relevante observar la práctica estatal porque además de, digamos, de haber obrado todos los estados de manera conteste durante los últimos 20 años en una determinada posición, esto puede haber dado lugar a la creación de una norma de derecho consuetudinario en la medida que se trata de una práctica general, constante, uniforme y duradera de más de 20 años en los estados partes, que es aceptada por ellos como derecho. A pesar de que ahora Uruguay quiera desconocer, después de 20 años, una práctica comunitaria establecida en los instrumentos fundacionales, reafirmada por la decisión 3200 y confirmada por una práctica de 20 años. Pero aún así, aún asumiendo, como sostiene, por ejemplo, el profesor Fernández Reyes, que la decisión 3200 no ha entrado en vigor porque no ha sido internalizada y porque el Mercosur todavía se encuentra en un proceso de transición. Si nosotros tomamos el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, nosotros vemos que existe la obligación de los Estados partes de no frustrar el objeto y el fin del tratado, y en consecuencia de abstenerse de realizar actos que sean contrarios a ese objeto y fin. Por lo tanto, aún asumiendo la hipótesis, asumiendo a título de hipótesis que el Mercosur se encuentra en una etapa de transición, tanto el artículo 4 como el 8 del Tratado de Asunción imponen a los Estados partes la obligación de coordinar posiciones en las negociaciones comerciales externas que emprendan durante dicho periodo. Tengo muchas más cosas para decirles. Me he quedado un poco corto de tiempo, pero finalmente, para cerrar, quisiera expresarle 2 o 3 ideas. Hay quienes han alertado que una potencial desintegración del Mercosur es posible y que la responsabilidad mayor sería de Argentina y Brasil, básicamente Toclatián y Malacalza. Yo discrepo con eso. Creo que, como cualquier mecanismo de naturaleza informal o formal, cualquier mecanismo multilateral, obviamente la posibilidad de disolución existe. Sin embargo, no se le puede reprochar a aquellos estados que legítima y legalmente cumplen con una obligación que sean responsables si alguien decide salirse y adoptar un curso de acción contrario a las obligaciones establecidas en el Mercosur, a la práctica estatal y eventualmente a esa norma consuetudinaria que yo les decía. Obviamente los estados buscan posicionarse de una manera favorable frente a un sistema internacional cambiante. Hemos experimentado distintas instancias de divergencia que no solo se expresan al interior del Mercosur, sino que también las hemos visto con la elección del presidente del BIF, de la Corporación Andina de Fomento, con la postura con el tema de las vacunas en la OMC, el Grupo de Lima, la CELAC, etc. Entonces, coincido con Julieta Selikovic en que existe, digamos, que el bloque se construyó sobre una realidad o una visión que hoy ya no existe y que necesita repensarse. Por eso creo que resulta imperioso romper esa dinámica unilateralista y recalibrar los objetivos del proceso de integración. La disolución del Mercosur solo va a traer males significativos para sus miembros, va a introducir mayor vulnerabilidad y fragilidad en las políticas exteriores, y en definitiva podría llegar a representar una victoria pírrica para quienes buscan esas salidas unilaterales. Como dice Malacalza y Toclatián, internalizar rivalidades globales puede resultar disfuncional. La solución, como en otros planos, no es menos, sino más multilateralismo, y acá vuelvo a las palabras que mencionaba inicialmente Silvina Baronol cuando nos decía que obviamente la salida va por una mayor integración y no por opciones individuales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Redondo, por su exposición. Les recordamos que vamos a receptar todas las preguntas y las vamos a leer al final de las 3 exposiciones. Damos entonces lugar ahora
Pablo, Sí, si me perdón. permites un momento, por favor, Sí. un refuerzo y un agradecimiento especial a Ricardo por sus reflexiones y reforzar una idea de su exposición que por supuesto después va a quedar abierta para poder ser aún desarrollada en el debate. Quiero, digamos, reforzar su exposición con palabras del maestro Miguel Ángel Ciuro Caldani, cuando permanentemente nos refiere que el Mercosur es un proyecto vital común. Y si es un proyecto vital común, claramente en punto a esta decisión que ha estado abordando Ricardo, la del Consejo Mercado Común 32, ¿no?, del año 2000, tiene que ver con esto, con invitarnos a todos los estados, no solo obligarnos, sino invitarnos desde un convencimiento a negociar y avanzar de manera conjunta. Sin lugar a dudas, todos vamos a coincidir que el pulso de las tensiones ideológicas dificultan esta situación, pero este es el desafío. O sea, el desafío es repensar estrategias, pero desde el convencimiento de qué es el Mercosur y hacia dónde queremos ir. Ricardo, muchísimas gracias. Sí, Pablo, adelante. Gracias. Ahora sí, perfecto. Bueno, damos entonces lugar al segundo expositor, al doctor José María Arvilla. El doctor Arvilla es doctor en Ciencias Políticas, diplomático de carrera, ministro de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, director nacional de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Se desempeñó del 2010 al 2012 en la Dirección de Asuntos Económicos del Mercosur como coordinador o responsable de las negociaciones Mercosur-Unión Europea y en la misión argentina ante la Unión Europea desde el 2012 al 2018 como jefe de la sección económica, ministro consejero y encargado de negocios. El tema de su exposición es Presente y desafíos de las negociaciones externas del Mercosur. Doctor Arvilla, bienvenido y tiene sus 20 minutos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y gracias en particular a la asociación por la invitación. Escuché con mucha atención lo que dijo Ricardo. Creo que va a ser interesante un sutil contrapunto entre su enfoque y el mío. Creo que debo ser uno de los pocos, o quizá el único, que no es abogado, lo cual espero que acá sea una ventaja, no un defecto. Y voy a hacer una especie de raconto de la situación de las negociaciones del Mercosur desde una óptica más de las relaciones políticas y de las relaciones económicas, con el objeto de mostrarles que el Mercosur, lejos de estar estancado desde el punto de vista de las negociaciones externas, tiene una agenda muy dinámica, dependiendo del punto de vista de los estados partes, incluso puede ser demasiado dinámica. Si me permiten, voy a hacer voy a ayudarme en la presentación con una presentación de PowerPoint. Espero que la estén viendo. ¿Es posible? Se ve muy bien, José María. Gracias. Se ve muy bien. Voy a ampliarla. Bien, perfecto. Quisiera dividirlo, digamos, en dos partes. Antes de explicar los escenarios con los que estamos negociando, quería hacer alusión a los desafíos que enfrentamos, en los cuales obviamente esta circunstancia del anuncio de Uruguay es, podría decirse, una especie de consecuencia de estos desafíos que voy a comentar. Unos elementos básicos que tenemos que tener en cuenta: nuestra política comercial ya no es autónoma, la Argentina no toma decisiones individualmente y tampoco ninguno de los estados partes del Mercosur. Es uno de los elementos esenciales del artículo 1 del tratado. Pero eso no ha impedido que cada uno de los estados partes tengamos abordajes diferentes respecto de cuál debe ser la inserción comercial del Mercosur. Y eso tiene que ver con estructuras económicas muy distintas.
Tradicionalmente, en el Mercosur había una perspectiva que era la de Uruguay y Paraguay, que por sus estructuras económicas diferentes, más orientadas hacia la exportación y con mercados internos más reducidos, pugnaban por una agenda comercial más activa y una visión compartida de ratos por Argentina y Brasil, con una agenda más prudente, con un sesgo hacia la preservación del mercado interno. Por supuesto, eso no fue lineal, pero a lo largo de los años ha habido crecientemente una brecha entre la visión de los principales actores económicos y políticos en Argentina y en Brasil, y sobre todo nosotros observamos desde 2012 en adelante que hay en Brasil una intención de aprovechar cada vez con mayor énfasis el potencial que da la integración en las cadenas globales de valor. Hay una visión que es ofensiva y defensiva a la vez en los actores económicos brasileños. Por un lado, la pérdida de competitividad en los mercados latinoamericanos frente a los países asiáticos, y por otro lado, una importancia creciente que tiene el agronegocio en la pauta exportadora brasileña, y por lo tanto una necesidad de expandir mercados internacionales. Por lo tanto, en los últimos 10 años hay independientemente de los ciclos políticos, de cuáles sean las coaliciones de gobierno en Brasil, hay un sesgo cada vez más aperturista que no tiene una correspondencia lineal en la situación argentina, y por eso se reproducen situaciones de tensión respecto de cuál es la orientación y el nivel de ambición que tiene que tener la agenda de negociaciones externas. Esto se produce en un contexto en que la globalización, que tuvo, digamos, la globalización, digamos, moderna, digamos, la de la última fase del siglo XX, que tiene su piedra fundacional en la creación del OMC en 1995 y 96, ya dejó su fase, digamos, de expansión cooperativa, y ha entrado en una fase de competición entre los grandes actores internacionales, y en una actitud más defensiva por parte de ciertos países, y una crisis del multilateralismo, como mencionó Ricardo. Entonces, estamos en un mundo en el cual la visión respecto de las ganancias de una mayor inserción internacional son más discutidas, más polemizadas que hace 20 años. Es en esta fase que el Mercosur finalmente decide tener una agenda de inserción internacional más activa, y de alguna manera pareciera que hemos llegado a las negociaciones internacionales en una etapa en que estas negociaciones son cada vez más complejas y más difíciles, y es más difícil administrar el conflicto de intereses interno entre los sectores ganadores y perdedores de la apertura comercial. Y eso es lo que se podría llamar la distancia que hay entre la teoría y la realidad de los acuerdos comerciales. Bueno, no puedo pasar ahí está. Otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las negociaciones comerciales son, desde el punto de vista técnico, cada vez más complejas. Hace 30 años nosotros negociábamos solamente bienes, con disciplinas bastante raquíticas en materia de salvaguardia, reglas de origen y medidas no arancelarias, y obviamente con capítulos de solución de diferencias y algunas disposiciones tradicionales de índole institucional, ¿no? Las cláusulas generales de entrada en vigor de los tratados. Cada vez más incorporamos más temas, más actores y mayor cantidad de disciplinas que no tienen que ver solamente con medidas en fronteras, sino también con cuestiones regulatorias que tienen que ver con el funcionamiento de la economía. Hoy en día un acuerdo comercial, no sé si están viendo a medida que paso los slides, ¿sí? Hemos incorporado muchos otros pilares además de los bienes. Tenemos servicios e inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, y también disciplinas sobre comercio inclusivo. Que obviamente esto refleja la mayor complejidad de la integración económica a nivel mundial. Digamos. Hoy en día pensar
en las ganancias o pérdidas de un acuerdo comercial, sin considerar el comercio electrónico, sin considerar los servicios financieros, sin considerar el impacto sobre las inversiones, o sin considerar los cambios regulatorios que traen en materia de indicaciones geográficas, de patentes o de derechos de autor, es no entender cuáles son los impactos que tienen los acuerdos comerciales en la economía. Nosotros, hasta por una cuestión generacional muchas veces, tendemos a quedarnos, y muchas veces los tomadores de decisión en política tienden a quedarse con un solo pilar de los acuerdos comerciales, que son los bienes. Todo el mundo, digamos, de alguna manera presta mayor atención cuando se habla de comercio de autos, de comercio de productos agrícolas, pero nos olvidamos que hoy en día un tercio de nuestro comercio exterior, por lo menos, pasa por los servicios, y que la Argentina no solamente es un importador de servicios, sino un exportador importante de servicios. Nosotros hemos estado analizando con la mayor atención posible cuáles serán los efectos de la pandemia, o de la pospandemia, en las negociaciones comerciales que llevamos adelante. Para empezar, lo que sentimos y lamentamos, digamos, es que por el momento va a haber una continuación del debilitamiento del sistema multilateral de comercio. Tenemos expectativas de que progresen las negociaciones actuales con vistas a la próxima ministerial de la OMC, pero también, siendo realistas, digamos, es difícil imaginarse que va a haber un cambio fundamental en lo que hoy visualizamos como los logros principales que pueda tener la ministerial, y sobre todo hay muchas dificultades en destrabar el sistema de solución de diferencias, hay dificultades en obtener avances sustantivos en las negociaciones agrícolas, sobre todo en la reducción de los subsidios para la producción agrícola a nivel mundial. Lo que nosotros vemos también es que va a haber un aumento de la brecha entre los países que son más liberales en términos de comercio y más proteccionistas en términos de comercio internacional, y que cada país está tomando, y eso lo vamos a ver después en el Mercosur, como haciendo lecturas diferentes de cuáles son las consecuencias económicas de la pandemia. Y estas diferentes lecturas también se van a ver internamente, a nivel de, como dije, de los sectores que ganan y que pierden con la apertura comercial. Nosotros lo vemos en una mayor dificultad para lograr acuerdos en nuestras negociaciones, porque los países se vuelven muy rígidos a la hora de pedir concesiones de parte del Mercosur, y se vuelven también muy inflexibles a la hora de otorgar concesiones al Mercosur. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cada vez es más difícil darse vuelta y hablar con los sectores privados y explicarles que es necesario una apertura comercial, y cada vez es más difícil pedirle también que renuncien a alguna expectativa que pensábamos obtener en las negociaciones. Entonces, el margen para llegar a un acuerdo se vuelve cada vez más difícil en un contexto en que las negociaciones son menos cooperativas, menos win-win, como se dice en inglés, y son cada vez más conflictivas y son cada vez más visualizadas como un juego de suma cero. Por supuesto, vamos a ver más proteccionismo agrícola, amparado muchas veces en medidas ambientales y de seguridad alimentaria. Vamos a ver que el comercio de servicios, sobre todo lo que va a través del comercio electrónico, va a aumentar. Vamos a recibir una mayor presión para disciplinar la actividad de las empresas del Estado, no solo en el comercio exterior, sino también cuando se manejan en el mercado doméstico y compiten con inversores extranjeros. Y va a haber también una mayor atención hacia determinados sectores estratégicos de la economía. Los obvios, por supuesto, van a ser el de equipamiento médico y medicamentos, pero también el de la industria alimentaria. Y por supuesto a esto se suman los desafíos que tenemos dentro del Mercosur. Mientras en el caso de la Argentina nosotros vamos a salir de la pandemia con una economía debilitada y con dificultades para impulsar una mayor apertura externa, nuestros socios, en particular Uruguay y Brasil, se sienten cada vez más urgidos por acelerar esa agenda, porque cada vez más el sector exportador
se convierte para ellos en un pilar del crecimiento económico. Eso se traduce en dos clases de diferencia. Una sobre con qué socios negociar y cuál es el nivel de ambición en cada una de esas negociaciones. Y cada vez es más difícil plantear las dificultades que puede tener un Estado parte en las negociaciones sin que eso sea visualizado como una especie de uso de la regla del consenso, a la que mencionaba Ricardo, como una especie de veto sobre el proceso decisorio del Mercosur. Entonces nosotros tenemos ahora, por un lado, dificultades para acordar una agenda de mediano plazo, sobre todo con algunos socios comerciales del sudeste asiático, y después un problema respecto del nivel de ambición, sobre todo el nivel de cobertura en las ofertas de bienes y el nivel de complejidad de las disciplinas en servicios y de inversiones. Y eso tiene que ver en el caso de la Argentina con problemas de competitividad sistémicos que nos falta abordar, y se combina también con algo que dijeron al final, y era que la única solución era mayor integración. Y la verdad, de lo que hemos visto en los últimos 10 años por lo menos de las negociaciones externas del Mercosur, es un desacople entre las negociaciones externas y el proceso de integración intrabloque. Cuando nosotros empezamos la negociación Mercosur-Unión Europea, pensábamos que la negociación iba a ser un catalizador de la integración del Mercosur, porque íbamos a tener que adoptar una serie de disciplinas para poder armonizar nuestra integración a nivel interno con las obligaciones que íbamos a asumir bajo el acuerdo. El resultado fue que nosotros hemos llegado al acuerdo con la Unión Europea y sin embargo nuestra agenda interna, salvo excepciones, ha seguido prácticamente estancada. Hemos conseguido, a raíz del acuerdo, avanzar en compras públicas, en comercio electrónico, en un acuerdo sobre protección recíproca de indicaciones geográficas. Ninguno de los tres está todavía en vigor. Pero tampoco hemos podido avanzar en uno de los elementos esenciales de la unión aduanera, como es la eliminación del doble cobro del arancel externo común. En 2010 llegamos a un acuerdo con una hoja de ruta para avanzar, justamente mirando la negociación con la Unión Europea. Lo que terminamos haciendo fue convencer a los europeos de que no era posible eliminar el doble cobro dentro del Mercosur. Y a los problemas globales y a los problemas del Mercosur se suman los problemas nuestros de la Argentina. La inestabilidad macroeconómica, una política comercial que está permanentemente condicionada por los problemas de cuenta corriente, y en ese contexto, digamos, cualquier política de promoción de la competitividad se diluye en los problemas de inflación o de los problemas de infraestructura y los problemas de estructura impositiva de la Argentina. Es muy difícil convencer a los actores privados a tener una agenda comercial más ambiciosa cuando están pensando en el día a día de la sobrevivencia de sus empresas. Tenemos además un grave problema de heterogeneidad competitiva, un sector muy competitivo que puede exportar hacia todo el mundo y un gran sector de la economía que no puede ser expuesto a la apertura comercial, que está superpuesta a una disparidad también regional. Tenemos básicamente una base industrial en el conurbano bonaerense, con dificultades para competir con el resto del mundo, y tenemos muchas provincias que tienen economías orientadas hacia la exportación. Entonces, parte de nuestro impacto, del impacto que tiene esta heterogeneidad competitiva, es que tenemos una política que le cuesta mucho hacerse federal realmente, de representar los intereses de todas las provincias del país. Y obviamente tenemos también limitaciones en la capacidad técnica en el Estado y en el sector privado, porque la complejidad creciente que han tenido las negociaciones internacionales no ha sido acompañada por la construcción a nivel del Estado y tampoco de las cámaras de la Unión Industrial Argentina o de otras organizaciones, aún las más importantes, con una capacidad equivalente de análisis y de negociación. Y eso son brechas que estamos tratando de cerrar todos los días, de distintas maneras, incorporando sistémicamente los estudios de impacto en las negociaciones,
haciendo consultas con el sector privado. En noviembre del año pasado hicimos por primera vez, que yo tenga memoria por lo menos, una consulta a todas las provincias respecto de la oferta de servicios en la negociación con Canadá, para incorporar los intereses de todas las regiones del país. Y trabajamos todos los días para construir un equipo negociador, parte de los cuales, como ejemplo, digamos, es la creación de una dirección de negociaciones comerciales en la Cancillería, cosa que antes no teníamos, y las negociaciones estaban fragmentadas en las distintas áreas geográficas. Bueno, vamos a la parte de la agenda. Como ustedes ven en la columna de la izquierda tenemos los acuerdos actuales, que están todos en vigor, excepto el acuerdo con Palestina, que está en el Senado brasileño. Tenemos 2 negociaciones concluidas en principio, que son la Unión Europea y EFTA, y tenemos 5 negociaciones en curso, obviamente con un muy diferente nivel de complejidad. Canadá es por lejos la más compleja, tiene más de 20 capítulos de negociación. Tenemos una negociación con Corea, en el cual la Argentina el año pasado decidió no seguir participando de la negociación de eliminación de aranceles, justamente como una expresión de esa tensión que hay en el Mercosur de orientación de la agenda externa. Tenemos una negociación con Singapur en curso, cuyo eje son los servicios y las inversiones, porque Singapur no tiene aranceles. Y 2 negociaciones en Medio Oriente, que son Líbano e Israel. Con Israel ya tenemos un acuerdo y se trata de una negociación de profundización de las preferencias existentes. Y el gran debate hoy en día en el Mercosur está en los escenarios prospectivos. Nosotros en este momento, como Argentina, estamos impulsando con énfasis una orientación de la agenda de negociaciones hacia América Central y el Caribe, y en este semestre hemos obtenido respuestas positivas de El Salvador y República Dominicana. También tenemos interés en explorar opciones en África, como Túnez o Nigeria, y la preferencia de nuestros socios, principalmente Brasil y Uruguay, es la de explorar y lanzar negociaciones a la brevedad posible en los escenarios asiáticos, en particular Vietnam, la India y Indonesia, que es una negociación que nosotros vemos como interesante, lo mismo que la India, que tenemos un acuerdo hoy en día muy limitado, pero tenemos sensibilidades manifiestas en el caso de Vietnam, que es una economía que se ha transformado en una especie de nueva China en el sudeste asiático, que hoy recibe gran parte del offshoring de las inversiones que aprovechan la mano de obra barata que puede ofrecer Vietnam, incluso más barata que la que hoy en día puede ofrecer China, que ya se ha ido desplazando en los eslabones de la cadena de producción hacia sectores que son más intensivos en tecnología y que pueden reemplazarse la mano de obra por robótica. Entonces, Vietnam es una especie de bête noire, digamos, de nuestro sector privado, y es una de las negociaciones con mayor dificultad. En el caso de India o Indonesia podríamos avanzar en un esfuerzo de consenso con nuestros socios del Mercosur, pero obviamente va a seguir subsistiendo esto que les dije antes, que es la diferencia de perspectiva respecto de cuál es el nivel de ambición de los acuerdos, y la contracara de ese nivel de ambición es cuántos sectores sensibles vamos a poder preservar de la negociación. En este contexto en que nos encontramos es que a principios de este año Uruguay presentó una propuesta de decisión en el Consejo de Mercado Común que buscaba la formalización de una autorización para negociar de manera bilateral. Esa propuesta fue contrapuesta con una propuesta que hizo la Argentina, que preveía sistematizar algunos elementos que hemos ido incorporando con el tiempo en las negociaciones comerciales, como la posibilidad de no tener ofertas de bienes completamente idénticas e incorporar cierta
cierta flexibilización o la posibilidad de tener distintos enfoques en las negociaciones de servicios, o de asumir en alguna medida distinto tipo de obligaciones en materia de inversiones, teniendo en cuenta que no es una materia armonizada dentro del Mercosur. Y en medio de esta discusión, que quedó inconclusa porque estaba atada también a la reforma del arancel externo común, vino el anuncio de Uruguay, efectuado en vísperas de la cumbre, de que pretendía negociar de manera bilateral, creando un escenario de una situación de hecho que, como explicó muy bien Ricardo, es contrario a la letra y al espíritu del Tratado de Asunción. Y para terminar, porque seguramente ya me excedí en el tiempo, quería agregar algo que sobre la decisión 3200. Todo lo que dijeron es correcto, incluyendo el hecho de que es una norma que no requiere ser incorporada. Por lo tanto, no, aunque en la época en que se redactó todavía no se había, o sea, en simultáneo con la aprobación de la decisión 3200, se aprobó ese mismo día la decisión 2300, que es la que especifica cuándo debe o no incorporarse un artículo en cada decisión, estipulando si requiere o no ser incorporada al derecho interno. De todas maneras, la decisión 32 claramente por su contenido no requiere ser incorporada. En primer lugar, porque debe tenerse en cuenta el contexto en el que fue negociada. La norma solamente reafirma en el artículo 1 lo que ya dice el Tratado de Asunción. Por lo tanto, la única parte nueva que tiene la 3200 son lo que estipulan los artículos 2 y 3, que son normas casi de carácter transitorio, porque se agotaban en su propio cumplimiento, que era establecer fechas límites para las negociaciones con México y con los países de la Comunidad Andina. Entonces, la decisión 3200 siempre se la lee como la norma que estableció la política comercial común, cuando en realidad es una norma que básicamente reglamentaba, como se dice ahora, aspectos de funcionamiento del bloque. Por lo tanto, el argumento de Uruguay de que la 3200 no está vigente es un argumento que no tiene ninguna validez para nosotros. Sí es muy importante tener en cuenta un argumento que no es más que legal, es un argumento político que expresó el canciller Bustillo, y es que como el Mercosur no es una unión aduanera, y en los hechos seríamos una área de libre comercio imperfecta, entonces tampoco necesitamos tener una política comercial común vis a vis terceros países, que es un argumento, digamos, más de índole política que legal, porque nadie podría alegar que porque no se cumplen algunas disposiciones del tratado estamos habilitados a violar otras. Con eso termino mi parte de exposición y quedo abierto a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Ruiz. Bueno, José María, muchas gracias. Quiero destacar del expositor que, aunque él con humildad obviamente no lo diga, estamos en presencia de uno de los mejores negociadores que tiene en este momento el país. Y creo que nos ha descrito claramente la agenda ambiciosa que tiene el bloque en materia de inserción internacional, como también nos ha dejado en claro que esta agenda ambiciosa se da obviamente en un contexto difícil, en un contexto complejo, en un contexto incierto. José María, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este ciclo de encuentros Mercosur 30 años. Pablito. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, damos entonces comienzo ahora a la tercera exposición a cargo de la doctora Liliana Bertoni. Liliana Bertoni es abogada por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora especialista en distintos temas de integración regional, es asesora parlamentaria y secretaria académica de la Unión de Parlamentarios del Mercosur.
El tema de su exposición se titula Multilateralismo, regionalismo, retos y perspectivas en el contexto actual. Liliana, tus 20 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias, Silvina, por la invitación. Realmente estos ciclos, como lo dijo la doctora Barón-Noll, han dado una perspectiva general importante, interesante, sobre unas preguntas que yo me vengo haciendo y que posiblemente muchos me las han escuchado desde principios, en esta primera parte de este año tan particular en que el Mercosur cumple 30 años, y como estos aniversarios siempre son momentos de reflexión, me pregunto y me repregunto, ¿qué Mercosur tenemos? ¿Qué Mercosur queremos? ¿Y qué Mercosur necesitamos? En cuanto a la primera pregunta, como decía Silvina, muchos seminarios, pero particularmente este ciclo de conferencias, dio la pauta de qué Mercosur tenemos con una alta calidad académica y con una programación detallada que no nos quedan dudas para saber y contestar este primer interrogante. Con respecto a qué Mercosur queremos, bueno, de alguna manera lo hemos dejado planteado en la reunión anterior cuando Silvina nos decía que en realidad, y coincido realmente con ella, en que esto de qué Mercosur queremos depende de la voluntad política de los Estados partes. Voluntad política que nos permitió en un comienzo, en un primer periodo, podríamos decir entre el 91 y 94 /95, como dijo Ricardo, creo, crecer sostenidamente en estos primeros años en todo lo comercial, pero no solamente en lo comercial, sino también en lo jurídico institucional, base de todo proceso de integración profunda. Y basta recordar algunos de los documentos, por ejemplo, el protocolo de Europreto, que dio una estructura institucional, pero no cualquier estructura institucional, sino que enfocó precisamente a saber cuáles eran los temas que había que reforzar. En ese sentido, entonces, incorporó a la Comisión de Comercio del Mercosur, al organigrama del Mercosur, dándole categoría de órgano decisorio. Nada más y nada menos que la Comisión de Comercio del Mercosur, que está enfocada a la aplicación de los instrumentos de política comercial y también enfocada a poner en marcha la futura unión aduanera. Por otra parte, también esta institucionalidad fue reforzada cuando Europreto reforzó el espacio legislativo. Ese espacio legislativo que tímidamente había esbozado el Tratado de Asunción, constituyendo una comisión parlamentaria conjunta para interrelacionar a los congresos nacionales de los Estados partes. Europreto la nombra esta comisión como un órgano no decisorio, un órgano consultivo en este organigrama. Y nada más y nada menos que esta comisión dio el puntapié inicial para poder contar con un Mercosur políticamente plural, más democrático y con participación ciudadana cuando se le encomendó un proyecto muy importante que lo llevó a concluir tempranamente y permitió que tuviéramos hoy un Parlamento del Mercosur. Otro documento importante también de este periodo exitoso fue el protocolo de Brasilia, que nada más y nada menos nos aportó una etapa jurisdiccional, aquel sencillo sistema de solución de controversias establecido en el anexo 3 del Tratado de Asunción. Bueno, puedo seguir nombrando a lo mejor un montón más, pero esta parte institucional fue debidamente expresada en reuniones anteriores. Las traje a colación porque creo que estos documentos de alguna manera reflejan el peso significativo que tiene la voluntad política para avanzar, para darle impulso a este proceso de integración. Y hoy en día, la falta de voluntad política, la falta de voluntad coincidente que han nombrado mis antecesores,
hace que el Mercosur no solo esté inmerso en la crisis general o particular de cada uno de los estados parte, sino también se encuentre en medio de una crisis severa, una crisis de credibilidad, en cuanto a la prosecución del proceso. Y es cierto, creo que lo mencionaba Ricardo también. Lili, ¿Sí? ¿No se escucha? Lili, disculpa, te escucho muy entrecortado, no sé el resto, si está pudiendo. Se escucha bien, Silvina. Sí, Me sí. figura que tenés ¿Escuchar una bien a la doctora conexión. Bertoni? A ver. Sí, Se le me escucha figura perfectamente. Se le escucha bien a la doctora Bertoni. Sí, correcto. Sí. Perfectamente, sí. ¿Continúo entonces? ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí. Sí, Entonces, por favor. Bien. hablando de Perdón. crisis, se lo escuchaba decir a Ricardo Arredondo, y también se lo he escuchado muchas veces decir a nuestro querido profesor Carlos Molina: estas crisis son parte consustancial de estos procesos de integración. Dijo hoy Ricardo: recuerdo que el Mercosur hace 30 años que vive en crisis. Sí, es cierto. Es muy difícil, hay en medio de todos estos procesos de integración, hay muchos intereses que conciliar, no solo económicos, sino políticos, en definitiva. Las crisis sí, son parte consustancial de estos procesos de integración, pero de no tener los elementos necesarios y la voluntad política necesaria para poder seguir adelante, estas crisis pueden convertirse en algo muy difícil y a veces imposible de poder ser superadas. Con esto entonces cierro mi segundo interrogante y paso al tercero, porque creo que en realidad para preguntarnos qué Mercosur necesitamos, nada mejor que la reunión del día de hoy y tomar en consideración, por supuesto, las excelentes disertaciones que me han precedido. Y observar de qué manera se han encarado las relaciones externas del Mercosur. Pero para saber, para comprender, para saber cuáles y en qué condiciones va el Mercosur, va a poder optimizar estas relaciones con terceros estados o con grupos de estados, ¿no es cierto? Es necesario conocer el contexto internacional para que podamos evaluar dentro de qué contexto vamos a mover estas relaciones internacionales del orden internacional. Bueno, un contexto difícil, y no es necesario mencionarlo muy en profundidad, pero un contexto difícil que Nassim Taleb ha definido como la irrupción en el mundo internacional de un cisne negro, definido como un acontecimiento atípico, inesperado, extremadamente disruptivo, y en el cual las observaciones que podemos hacer generalmente se dan a posteriori, y donde las perspectivas realmente son difíciles de establecer por este grado enorme de incertidumbre que nos cuesta mucho superar, y sobre todo porque nuestra sociedad contemporánea no está acostumbrada a manejarse dentro del campo de la incertidumbre. Y entonces, para contestar, sigo preguntándome, ese es el problema, que tengo más preguntas que respuestas, pero bueno, vamos a tratar de ir aclarándolas. Me parece que para aclarar este contexto internacional, lo primero que tenemos que observar es de qué manera se manejaron los procesos multilaterales, de qué forma fueron afectados y de qué forma respondieron estos procesos multilaterales ante la crisis del coronavirus. Y digo procesos multilaterales vigentes refiriéndome a aquellos surgidos del consenso político internacional volcado en instituciones multilaterales, organismos multilaterales de carácter global, como la OIT, la OMC, la OMS, en fin, las innúmeras instituciones de carácter global. Pero también cuando hablo de procesos multilaterales vigentes, quiero referirme a aquellos procesos multilaterales surgidos también del consenso político, pero en la búsqueda de una actuación conjunta de los estados en un campo económico. Procesos de actuación en un campo económico, en un espacio jurídica y económicamente ampliado.
en esta realidad, en estos procesos multilaterales que hoy, que hasta ahora no ponía nadie en duda que eran la forma en que la sociedad internacional se manejaba, nos preguntamos entonces realmente qué pasó con estos procesos, sobre todo con los multilaterales de carácter global, con estas instituciones que deberían de haber respondido, cómo respondieron, cómo fueron afectadas en su seno. ¿Requerirán una modernización? Bueno, desde la reestructuración de estas organizaciones se venía ya hablando antes de la pandemia, y creo que la pandemia apretó el botón rojo para decir, adelante, necesitamos reformarlas. Pero necesitamos reformarlas, ¿en qué dirección? ¿Hacia dónde? Y finalmente, el gran interrogante que creo que nos preguntamos todos y que anda circulando en el mundo internacional, y es el saber si el multilateralismo podrá responder a los retos y desafíos que nos presenta este nuevo escenario internacional, o quizás el multilateralismo habrá llegado a su fin y deberemos plantearnos algún otro tipo de situaciones para manejar no solo las relaciones del Mercosur o las relaciones de los procesos de integración, sino las relaciones en el mundo internacional. Después que puse todos estos interrogantes en el paper, dije, no, bueno, contestarlos exceden los 20 minutos y daría para un seminario. Silvina, te paso la posta, quizás podamos hacerlo. Entonces dije, voy a buscar ejemplos, porque no puedo dar una clase sobre multilateralismo. Y me pareció interesante entonces observar 2 organizaciones internacionales y 2 procesos de integración regional para observar estas acciones multilaterales de los estados. Elegí 2 instituciones que tuvieron que ver con este replanteo en el ambiente, en la sociedad y en el mundo internacional. Una de ellas, la OMS, y la otra, la OMC, dado que los estados estaban, y creo que aún están todavía, tratando de dilucidar qué priorizar, si la salud o la economía. Y muchos de ellos han llevado, muchos de ellos han tomado decisiones equivocadas al priorizar una y otra. ¿Cómo respondió esta organización internacional? Que todos, bueno, recordamos, no necesito hacer historia, pero es del año 1948 y es producto del multilateralismo de posguerra que ayudó a recomponer y reorganizar la sociedad internacional de posguerra. Y no solamente esta, sino muchas organizaciones surgieron a partir de la cooperación institucionalizada por la cual condujeron los estados sus futuras relaciones después de ese periodo de guerra que les permitió mover sus relaciones dentro del ámbito de la seguridad y de la paz, una paz duradera, por suerte. Bueno, la crisis del coronavirus, en realidad, los países opinaron, en su mayoría, que estaban insatisfechos por los lineamientos y las recomendaciones surgidas de la OMS. Muchos de ellos hablaron sobre la falta de solidez en apreciar la pandemia o la falta de visión primaria para poder advertirnos de la existencia de esta pandemia. Pero además, no solo las críticas que los estados hicieron a este organismo, sino también las actitudes ante esta falta de respuesta de la organización que ellos mismos habían creado y que son parte, sino las actuaciones de determinados estados, como por ejemplo los Estados Unidos, que ante esta ineficiencia o ineficacia de la institución dejó de contribuir con los aportes necesarios a esta organización. Pero además, y recordemos que era la administración Trump en ese momento, pidieron retirarse o separarse del cuerpo. Bueno, por supuesto todos sabemos que esto está solucionado con la asunción de Biden, han dado atrás esa medida y los aportes volvieron. Pero quiero decir, esta actitud, quiero resaltar entonces cómo se comportó el organismo, cómo se comportaron los estados y qué dijo
el director general de esta institución, que es Tedros, lo leo porque es muy difícil, Tedros Adhanom, que es un etíope, y que por segundo periodo consecutivo está a cargo de esta institución. Si ustedes ven, cuando abren la página, el mensaje institucional dice: necesitamos una Organización Mundial de la Salud acorde al siglo XXI, que pertenezca a todos, pero a todos por igual. Necesitamos una Organización Mundial de la Salud que gestione de manera eficaz, con recursos adecuados, con recursos que provengan de fuentes transparentes y recursos que no estén sujetos a vaivenes políticos en el mundo internacional. Es decir, las tres posturas de distintos puntos de vista, pero todos son coincidentes en la urgente necesidad de la reestructuración de esta organización. Similar situación, resumidamente, está pasando en la Organización Mundial del Comercio, que, como todos ustedes saben, ha llevado adelante las relaciones comerciales en todos estos años de los estados en la comunidad internacional. Esta organización también de carácter multilateral, digamos fundamentalmente del campo económico, comercial y financiero, realmente enfoca una necesidad de recuperación económica que van a necesitar los países. Y solamente para comentarles el mal funcionamiento, desempeño de esta institución, comentarles lo que sucedió en el órgano de solución de diferencias, que ustedes saben es una de las piezas fundamentales de esta organización, y también ante la renuencia de Estados Unidos de contribuir y colaborar con la designación de los jueces de este tribunal, vio impedida la actuación de este tribunal, cosa que fue realmente sorprendente y pudo ser solucionado. Pero más sorprendente también es, y cabe destacar, que en orden a esta reestructuración, contarles que, ustedes ya lo sabrán muchos, que por primera vez esta institución es dirigida por una mujer, no solo una mujer cualquiera, es una mujer africana. Es también entonces esta institución por primera vez dirigida por una persona proveniente de África, de Nigeria. Con lo cual también uno de los comentarios que cuando yo armaba este paper y alguna de las cosas que se me ocurrieron decir es que realmente nosotros siempre identificamos al continente africano como aquel continente de la miseria, del hambre, de los chicos que no podemos recuperar y de grandes enfermedades, y sin embargo tímidamente el continente o la élite del continente africano se encuentra hoy en los organismos internacionales. Pasando entonces al tema que realmente nos convoca y que son las acciones multilaterales en los procesos de integración. Como les dije, elegí dos procesos que a mi entender son interesantes de analizar. Por una parte porque 70 años de vida no son pocos y 30 tampoco. Entonces, y además porque, como también dijeron anteriormente, son dos procesos de integración que están a punto de formalizar o de poner en marcha, mejor dicho, un tratado birregional interesante que podría resultar uno de los hitos importantes de los cambios que necesitamos en este mundo tan convulsionado. ¿Qué pasó o qué pasa dentro de la Unión Europea con el tema del multilateralismo? Brevemente, creo que la Unión Europea definitivamente ha optado, pero ha dicho de manera expresa que su camino es un camino multilateral, de acciones multilaterales. Por una parte, tanto ad intra de su territorio como ad extra ha armado esta estrategia para poder salir adelante desde las acciones comunes. Por un lado, internamente ha creado planes estratégicos en distintas áreas. En el área de la salud, el programa Health
es un programa enfocado a buscar opciones y buscar un sistema de salud para los europeos que sea consistente. Es decir, vemos como que de alguna manera, en tanto las organizaciones internacionales van encaminándose hacia un cambio, la Unión Europea tiende a un multilateralismo, acciones multilaterales refrendadas en su orden interno a través de distintos programas, ni que hablar de los enormes programas de recuperación económica que ha también implementado para ayudar a partir de estas acciones multilaterales dentro del esquema. Liliana, disculpa la interrupción. Estamos sí. ya en 22 minutos, necesitamos cerrar. Bueno, entonces, sí, son temas que, como les dije, a veces uno se entusiasma y van muy largos. Pero bueno, creo que digo 3 puntos que me parecen interesantes. Uno de ellos es la Alianza para el Multilateralismo. Me parecen interesantes y definitorios en cuanto a observar lo que pasa en la Unión Europea. Uno de ellos es la Alianza para el Multilateralismo. Otro es la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que si bien es cierto ya estaba planificada para antes de esta pandemia, hoy está en marcha y seguramente después de ella tendremos algún tratado, algún convenio internacional y convenio que va a cambiar el futuro de Europa. Y otro es el posicionamiento político interno, que ya lo hemos hablado en otras reuniones, en los cuales Europa busca ser una conformación de estados federados. Paso rápidamente, entonces, antes de llegar a las conclusiones, a observar qué está pasando en el Mercosur y me parece justo dentro de estas conclusiones que estamos sacando en qué sucede dentro del Mercosur. Es cierto, falta una planificación estratégica coincidente, falta voluntad política, pero me parece justo recordar que para poder saber qué es lo que está pasando en el todo, necesitamos saber qué está pasando en las partes. Lo de Uruguay realmente nos da una importante pauta, pero también me gustaría recordar aquello que sucedió en abril de 2020, cuando Argentina, en una reunión del Grupo Mercado Común, de coordinadores del Grupo Mercado Común, decide retirarse de las negociaciones comerciales del Grupo Mercosur. Aludiendo, leo textualmente, el Mercosur debe encontrar el mejor mecanismo que tenga en cuenta los intereses particulares de cada uno de los países. Argentina necesita, después de la pandemia, priorizar la política interna para prevenir los efectos de la pandemia y proteger a las empresas, a los empleos de nuestro país y las situaciones de las familias humildes. Quiero decir entonces que para observar, digamos, al elefante, que es tan grande, no debemos solamente mirar sus partes, sino mirar el todo. Es decir, también en ese momento se hizo alusión a esta tan mentada resolución 3200, en la cual estábamos comentando en el día de hoy. Cierro diciendo, a mi entender, que el multilateralismo en el día de hoy puede reflejarse en las siguientes conclusiones que armé y digo. Estados Unidos creo que continúa impulsando un multilateralismo hegemónico. La Unión Europea, por supuesto, con su gran tradición, impulsa un multilateralismo normativo. Los países en desarrollo practican hoy en día un multilateralismo defensivo y los emergentes promueven un multilateralismo revisionista basado en narrativas, legitimaciones discursivas, objetos y prácticas de otras épocas que no vienen al caso y no ayudan para el funcionamiento del buen ambiente en el ámbito internacional. Muchísimas gracias y con esto concluyo y agradezco el espacio para poder decir. Bueno, muchas gracias, Liliana. Gracias por recordar los interrogantes que siempre nos viene bien hacia una mirada tanto ad intra del bloque y también ad extra del bloque, ¿no?
qué Mercosur tenemos, qué Mercosur queremos, qué Mercosur necesitamos. Y en punto a estos interrogantes, también agradecerte las reflexiones que has compartido en torno a, al multilateralismo, particularmente en dos espacios integrados como es el de la Unión Europea y el Mercosur. Muchas gracias, Pablo. Entonces, creo que podríamos dar inicio, habiendo concluido las 3 exposiciones, a las preguntas y al debate. Exacto. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta para el doctor Ricardo Redondo, quien ha sido muy respetuoso del tiempo, entonces le voy a hacer la primera pregunta a él. Ricardo, tu tema se refería a relaciones externas del Mercosur en tiempos de crisis, ¿no? Tu exposición estuvo dirigida fuertemente a las relaciones de tinte económico, comercial. A mí me gustaría preguntarte, en tiempos de pandemia, fundamentalmente año 2020, ¿qué consideraciones haces de las relaciones externas en materia sanitaria del Mercosur con otros bloques de integración regional, principalmente la Unión Europea? Bueno, Pablo, gracias por tu pregunta. Yo como mencioné al principio de mi presentación, para mí el Mercosur es mucho más que lo económico-comercial. Para mí el Mercosur es un proyecto estratégico, como dije, que va desde lo educativo a lo jurídico, al turismo, al deporte, la ciudadanía común, a muchísimos ámbitos. Lamentablemente, entre los ámbitos donde no hemos podido alcanzar algún tipo de coordinación ha sido desde el principio de la pandemia en cómo combatirla. Es un problema no solo que se planteó en el Mercosur, es un problema que se planteó en distintos organismos internacionales y que incluso volvió a traer a la mente de muchas personas la tan mentada crisis del multilateralismo. Entonces, los países, los estados parte del Mercosur no pudieron coordinar una política común y yo creo que en materia sanitaria y también hemos visto que esas diferencias se han traducido en el ámbito de la OMC cuando se trató de discutir el tema de la posición común frente a la suspensión de la propiedad intelectual en el caso de las vacunas. Pero me parece que quizás para eso José María pueda darte un panorama más detallado. Yo en esto toco de oído. Gracias, Ricardo. Georgina o Silvina, no sé si han receptado alguna pregunta a título personal para el doctor Arredondo. Pablo, ahí Sí. Ricardo proponía que a lo mejor José María pudiera también expedirse sobre ese punto. Lo invitaba al final de su reflexión. Doctora Arvila. Sí, gracias. Pero te confieso que no entendí bien la pregunta, porque Ricardo se estaba haciendo referencia a la coordinación en la pandemia, pero me parece que la pregunta era más sobre la Unión Europea, ¿puede ser? La pregunta era, en el marco de las relaciones externas del Mercosur, puntualmente en materia sanitaria, ¿cuál había sido esa relación externa del Mercosur con otros bloques? Por ejemplo, la Unión Europea, la colaboración que pudo haber habido y demás con la Unión en la primera parte de la pandemia. Okay. No, es como dijo Ricardo, la verdad que la coordinación ha sido muy baja. Uno de los casos, no solamente porque cada país buscó sus propias maneras de adquirir vacunas y tuvo estrategias sanitarias diferentes, ¿no? Y además hemos tenido, no solamente en el Mercosur, sino digamos en el área sudamericana en general, problemas de establecimiento de restricciones de circulación que al comienzo de la pandemia no fueron coordinadas ni sujetas a un aviso previo, digamos. Entonces,
ni de parte nuestra ni de otros países. Entonces hubo muchos casos de ciudadanos argentinos en Perú y de ciudadanos peruanos en Argentina. Hubo un serio problema los primeros meses de falta de coordinación. Después llegamos a una fase, estos no son temas míos, pero los conozco porque tuve que participar de muchos debates a partir de todo esto. Se fue montando un esquema de coordinación a través de las direcciones de América del Sur, las direcciones políticas, las de límites y fronteras, para, por ejemplo, organizar los test de los choferes de camiones en los pasos de frontera. Pero aún hoy todavía esa coordinación es imperfecta y es insuficiente, y por supuesto no alcanza el nivel de la Unión Europea, que tienen un solo sistema de compra pública, digamos, para las vacunas, ¿no? Pero hay de nuevo que lo mismo que nos pasa con los enfoques económicos, tuvimos como países enfoques distintos respecto de la pandemia, respecto de si iba a ser más cuarentena, menos cuarentena. Entonces en ese contexto fue muy difícil pensar siquiera una coordinación estratégica a nivel Mercosur. Georgie, ¿tú tienes otras preguntas, por favor? Sí, muchas gracias. Le voy a transmitir al doctor Ricardo Arredondo una pregunta que nos dejó en el chat Adriana Fernández, que dice que le gustaría saber si hay algún avance en cuanto a las negociaciones entre Canadá y Argentina, en cuanto al Canadá-Mercosur Free Trade Agreement. Como consultora de inmigración canadiense y argentina, le interesa saber con qué herramientas podrá contar a futuro en cuanto a facilitar los procesos migratorios de ciudadanos argentinos a Canadá a través de un tratado. Muchas gracias por la pregunta. De nuevo se la cedo a José María, que es el que está siguiendo estos temas. Bueno, gracias, Ricardo. Es un panel de recíprocos agradecimientos, está muy bueno. No, es verdad, o sea, Ricardo está en Vancouver y no puede acompañar el día a día para eso tenemos una división del trabajo, digamos, y nos toca a nosotros desde Buenos Aires. La negociación nosotros la comenzamos en marzo de 2018, ya llevamos 9 rondas de negociaciones, nos deben faltar, teniendo en cuenta la complejidad de la negociación, otras 7 u 8 más o menos. La verdad es que la negociación quedó bastante detenida, primero porque hubo elecciones en Canadá en 2019, después el propio calendario electoral de Argentina, y cuando estábamos listos para retomar en abril de 2020, vino la pandemia, ¿no? Entonces, la verdad es que Canadá en particular es un país reticente a negociar por Zoom, digamos, sobre todo cuestiones de sustancia. Tienen alguna razón, porque la verdad que es muy difícil. Para el Mercosur también es complejo negociar de esta manera, porque imagínense que es muy difícil coordinar nuestras posiciones siendo 4, si ni siquiera estamos en contacto en la misma sala, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es hacerlo una especie de ronda de negociación, pero desagregado cada grupo, y cada grupo ha ido armando su agenda de trabajo a lo largo de este año, pero el avance es bastante dispar, digamos. Hace una semana tuvimos una reunión de los jefes negociadores del Mercosur y de Canadá, y hablamos de la posibilidad de tener una ronda presencial en noviembre o diciembre, pero va a depender de la pandemia y incluso de la posibilidad de que nuevamente Canadá empiece, digamos, se convoquen elecciones para renovar el Parlamento y cambie el gobierno. En cuanto al tema de migratorio, el acuerdo va a incluir un capítulo específico sobre entrada temporal de personas con propósitos de negocios, básicamente, ¿no? Entonces, lo que tiene básicamente que procurar ese acuerdo es facilitar el otorgamiento de visas cuando la persona que la solicita esté dentro de alguna de las categorías previstas en el acuerdo. Ahora, también hay que tener en cuenta, eso es un aspecto que nosotros tenemos todavía abierto en la negociación, es que a diferencia de la Argentina,
que la visa constituye también un permiso de trabajo. En el caso de Canadá, la visa y el work permit son documentos diferentes, ¿no? Y eso es mucho más difícil que obtener de Canadá una liberalización del permiso de trabajo bajo los términos del acuerdo. Así que eso es algo que nosotros estamos todavía es parte de la negociación, porque por ahora no hemos obtenido de Canadá, digamos, una garantía, digamos, de que el acuerdo se va a traducir en una facilitación efectiva para nuestros ciudadanos que vayan a trabajar a Canadá. Pero bueno, eso es parte, digamos, de lo que todavía la negociación está en un 50% de avance y todavía falta para poder sacar conclusiones. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Ardila, de Gloria del Carmen León. Dice, al describir los desafíos en que el Mercosur se desenvuelve, hizo referencia al proteccionismo en materia agrícola, potenciada por medidas ambientales y de seguridad alimentaria. Pregunto si Argentina tiene incorporado, además del concepto de seguridad alimentaria, que viene de Roma 1996 y de la Cumbre Mundial de Alimentación, el concepto de soberanía alimentaria y si hay una postura común en este aspecto entre los miembros del Mercosur. Bueno, la verdad es que la Argentina históricamente es un país que, como somos un exportador de productos agrícolas, manejamos con bastante prudencia los conceptos de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, porque en general son utilizados como mecanismos para establecer controles de precios, o mecanismos de estabilización de precios o de subsidios. Entonces, en general la Argentina en lo que es comercio agrícola impulsa más bien la liberalización de los intercambios comerciales como mejor mecanismo para asegurar la provisión de alimentos a nivel mundial. Pero eso, digamos, no significa que la Argentina esté en contra de esos conceptos, sino de cómo se definen esos conceptos de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Arredondo, del doctor Miguel Nasevich. Dice, siguiendo al filósofo Ortega y Gasset, que el Mercosur no escapa a las circunstancias que lo rodean, y las mismas entiendo que lamentablemente nos llevan a debilitar esta asociación, dado que en el caso de Argentina, para el sector privado, es imposible competir con costos fijos elevados, brecha entre un dólar oficial y un paralelo. Estos ejemplos hacen a la asimetría económica entre nuestro país con Brasil y Uruguay. La consulta del doctor Nasevich es, ¿esta asimetría puede ser una de las causas del debilitamiento del Mercosur? Y en su caso, ¿cómo se puede evitar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Debería también en este caso pasársela a José María, que habló específicamente de la heterogeneidad en materia de competitividad, pero lo voy a dejar descansar un rato porque le vengo haciendo todos los pases para que él haga los goles, así que esta vez me voy a contestar yo. La pregunta ha sido bastante en parte respondida por José María. Tenemos sectores que son extremadamente competitivos en el mundo, como es el agroindustrial, y tenemos un sector industrial que lamentablemente todavía no está en condiciones de competir con el resto del mundo. Entonces, esto hace que se generen ciertas sensibilidades especiales al momento de tener que negociar. Y esas sensibilidades especiales son las que tienen que ser tenidas en cuenta, porque uno no puede ir hacia una apertura indiscriminada donde sectores no solo económicos, sino sectores importantes de la población, porque cuando José María nos habla de la provincia de Buenos Aires y particularmente del cordón donde está establecida el cordón industrial, estamos hablando de muchas personas, muchas familias que se verían seriamente afectadas si nosotros entráramos en acuerdo de libre comercio sin tener en cuenta una evaluación de impacto adecuada,
respecto de esos acuerdos. Por lo tanto, obviamente que esta heterogeneidad competitiva influye sobre las relaciones, impacta directamente sobre las relaciones con los otros miembros del Mercosur. Como decía José María, los otros miembros del Mercosur tienen un sector exportador que está transformándose en fuente sustancial de sus economías, y eso obviamente introduce un punto de clivaje, un punto de división entre Argentina y básicamente Brasil y Uruguay, y podría, si esa presión en el tema económico comercial es llevada a un extremo, obviamente podría generar un rompimiento del Mercosur. Yo creo que estamos en una etapa de mucha fragilidad, de alta volatilidad, y me parece que habría que ser prudente para conservar esos éxitos que yo hablaba al inicio de mi presentación, cuando decía que el Mercosur es una historia de éxito, porque el Mercosur no es solo lo económico comercial, sino que es mucho más. Entonces, cuando el Mercosur se constituyó, fue considerado como un instrumento, una especie de plataforma de lanzamiento de las exportaciones regionales al mundo. Después creció en diversos ámbitos, y no hay que descuidar la importancia de lo que representan esos ámbitos en las políticas exteriores de cada uno de los Estados partes. Georgie, ¿vos tienes otra pregunta? Sí, perfecto. Esta vez es para el doctor Ricardo Arredondo, para que si puede repetir los autores que citó en su exposición y recomendar algún artículo. Y finalmente, en honor a la brevedad, le transmito también una pregunta al ministro Orbilla, que nos realiza Alberto Daravere, sobre Daverede, perdón, lo escribí mal. Sobre qué verdadero alcance tienen los acuerdos en vigor del Mercosur con diversos países. Bueno, muchas gracias. La pregunta me la hizo Xiomara, y ya le comenté que le pedí su correo electrónico y se lo voy a responder por privado para no demorarlos acá todos con una enumeración que por ahí no les interesa al resto. Y lo dejo a José María con la pregunta que le toca a él. Bueno, bárbaro. Nuestros acuerdos son bastante heterogéneos, digamos. La verdad que el Mercosur, más allá de todos sus problemas para, digamos, construir una agenda de negociaciones de largo plazo, ha seguido más o menos el camino lógico, digamos, que podría seguir una área de libre comercio como una manera como la nuestra, que es primero buscar acuerdos de libre comercio con los países vecinos. Y la verdad que en eso el Mercosur fue exitoso. Tenemos acuerdos con Bolivia, con Chile, con Perú, Ecuador, Colombia. Y tenemos todavía un acuerdo parcial y menos ambicioso con México. Pero básicamente nosotros hemos conseguido construir un área de libre comercio que abarca toda América del Sur. Donde el Mercosur, digamos, ha tenido menos éxito ha sido en las negociaciones extrarregionales, porque tenemos los acuerdos como acuerdos de libre comercio relativamente ambiciosos, por lo menos en el comercio de bienes. Tenemos solamente los acuerdos con Egipto y con Israel y con Palestina, que son en términos de su peso relativo en el comercio exterior del Mercosur relativamente bajos, ¿no? El acuerdo con la India, que es un socio relevante del comercio internacional y un mercado gigantesco, la verdad que es un acuerdo que apenas reduce los aranceles parcialmente en unos pocos cientos de productos. Entonces realmente ahí hay muchísimo margen para avanzar, lo mismo que en el acuerdo con Sudáfrica, que es uno de los países de economías más importantes de África. La verdad es que nosotros como Mercosur empleamos gran parte de nuestra energía negociadora durante 20 años en el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Que, como dije, era parte de una secuencia lógica, que es la misma que siguieron otros países de América Latina,
que es la de negociar primero con los grandes socios comerciales, que a veces son los que justifican, por el tamaño del mercado y por el tamaño de la dimensión económica de las concesiones, son las que justifican ese esfuerzo negociador y a veces implementar después los cambios regulatorios que se requieren al interior de cada uno de nuestros países. Entonces, la verdad que la secuencia lógica, digamos, sería la de la puesta en vigor y la implementación del acuerdo con la Unión Europea, y después tendría sentido avanzar en otros acuerdos, ¿no? Más allá de Canadá, que porque es una economía bastante complementaria, y un mercado interesante, pero no de dimensiones gigantescas, que casi que se podría considerar como una continuación de esa política americanista, digamos, del Mercosur. Entonces, acá, digamos, digamos, básicamente lo que ha quedado como una especie de factor para medir el grado de éxito o de fracaso del Mercosur ha sido esta negociación con la Unión Europea, que es de todas la que, por ocupar casi el 15 o 20% según las épocas de nuestro comercio exterior, es la que realmente inclina realmente la balanza, digamos, en cuanto al nivel de apertura del Mercosur como bloque. Y esa, digamos, me parece que es un poco el elemento pendiente para determinar, y que es el que introduce mucha tensión adicional en el Mercosur, porque si hoy en día el acuerdo con la Unión Europea estuviera en fase de implementación, probablemente esto que está pasando en Uruguay no estaría ocurriendo. No estaría ocurriendo, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, José María Ardilla, por tu respuesta, Ricardo Arredondo también, por las reflexiones que se han dado a lo largo del debate. No sé si queda alguna otra pregunta pendiente. Queda una última pregunta, Silvina, no sé si hay tiempo para formularla. Sí, estamos en tiempo, por supuesto que al estar en tiempo quedan las personas liberadas en cuanto a si necesitan, ¿no es cierto?, desconectarse, pero me parece que vale la pena formularlas. Ha sido un panel muy esclarecedor, muy rico, y creo que vale la pena aprovechar a los expositores que nos están acompañando y sacarles el jugo. Sí, bien. Sí, Pablo. De Celestino para el doctor Ardila dice: ¿existe alguna posibilidad de desarrollar un registro válido y actualizado de las industrias en riesgo, su ubicación, su capital y su empleo que están utilizando en nuestro país, para evaluar en forma precisa las consecuencias de las aperturas y evitar debates de tinte político o ideológico en las negociaciones del bloque? Bueno, a ver, para empezar, como cualquier discusión de política pública o de política económica, no puede prescindir de la política en el buen sentido, digamos, ¿no? Porque algo que dijo Ricardo, que recordó el tema de los sectores, los sectores urbanos que tienen empleo en el sector manufacturero y que podrían perderlo por una apertura comercial indiscriminada, digamos. Eso es un factor político, social y económico que hay que considerarlo de esa manera, que también se puede mensurar. Por eso nosotros hemos hecho básicamente dos cosas. Una es introducir sistemáticamente el uso de estudios de impacto para medir esos impactos en términos de comercio. Miden mucho mejor los impactos en los flujos comerciales que en el empleo. Eso depende de tener una matriz insumo-producto actualizada, cosa que la Argentina no tiene. Y mucho de lo que hacemos también es basarnos en la consulta con el sector privado. Las cámaras son las que conocen realmente la situación de cada sector y son los indicadores. Nosotros hacemos desde consultas a cada una de las cámaras hasta encuestas para conocerlo, y eso lo hacemos además, no la Cancillería directamente, sino muchas veces con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura. Intentamos hacerlo a nivel Mercosur, pero bueno, eso forma parte también de las deficiencias a nivel institucional, como las que quedan para discutir entre las preguntas que planteó Diana.
pero lamentablemente no tuvimos suerte de abordarlas de manera estructural, porque por lo menos para la Argentina muchas veces es importante no solamente nuestro mercado doméstico, sino cómo impacta las negociaciones en nuestras exportaciones a Brasil. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿queda alguna pregunta más, Pablo, Georgina? Preguntas no, el señor Gualtier lo único ha levantado la mano para... Ah, perfecto, sí, Martín. ¿Y el doctor Ariel Mansi también? Sí, Martín, te escuchamos. Tienes que activar el audio, está silenciado. Está silenciado, Martín. Roberto, que sos el anfitrión, ¿podés habilitar a lo mejor el audio? No, a ver, Martín, si puedes activar el audio. Ahí está. A ver, no, de nuevo activarlo, se silenció, por favor. Bueno, mientras el doctor Martín Gualtiero Marchesini activa el audio, podemos escuchar, si les parece, al doctor Ariel Mansi. Sí, Ariel, tienes la palabra. Muchas gracias, Silvina. Agradezco a los expositores. Yo tenía una pregunta pendiente en el chat que está relacionada con digamos, el acuerdo marco con la Unión Europea. Concretamente, ¿cómo se visualiza que se puede encaminar el proceso de relacionamiento con la Unión Europea a partir de la posición de Francia y de algunos otros miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta el proteccionismo en materia agrícola que Francia y esos países tienen, lo que para la Argentina es verdaderamente problemático. Por eso es que me gustaría oír alguna opinión acerca de, digamos, la viabilidad en ese contexto, si es que uno parte de la composición prioritaria o mayoritaria de nuestras exportaciones. Gracias. ¿José María o...? Ahí está. Sí. Estaba esperando a ver si Ricardo se animaba. Esa es una evaluación... A ver, la verdad que lo que nosotros entendemos es que las dificultades hoy en día son más que nada de índole política. Como expliqué en la presentación, este acuerdo ha llegado a concluirse en un momento en que las expectativas respecto de los beneficios de la globalización han disminuido, digamos, en el que realmente hay que a través de caminar por una línea muy delgada, digamos, para encontrar un acuerdo que pueda satisfacer los intereses de todos. La verdad es que hoy en día, con el acuerdo prácticamente concluido, excepto algunos elementos nuevos que quiere introducir la Unión Europea en materia medioambiental, la posibilidad de que este acuerdo se firme o no se firme depende hoy en día casi 100% del lado europeo y de la evaluación que ellos hagan de la situación política al interior de Europa y también de la evaluación que ellos hacen de la situación política y económica en el Mercosur, digamos. Un elemento que ellos han introducido ahora es la cuestión de las políticas medioambientales en relación con el Amazonas, que tiene un componente que nosotros imaginamos está asociado a una especie de legitimación del proteccionismo agrícola, pero también tiene que ver con una preocupación creciente de la opinión pública europea, no solamente en Francia, sino también en Alemania, respecto del medio ambiente y del cambio climático. Entonces, no es solamente Francia el actor que hay que mirar, sino también fundamentalmente el resultado de las elecciones en Alemania, creo que son en septiembre de este año. Y después recién las elecciones en Francia en mayo del año que viene, y después las elecciones en Brasil en octubre
noviembre, y creo que ahí recién vamos a tener en 2023 probablemente una nueva alineación de planetas como la que hubo en 2019 que permitió el cierre del acuerdo. Muchas gracias, José María. Martín, ¿tienes la palabra? Sí, cómo no. Muchísimas gracias, y en honor a la brevedad y a la hora en que estamos, quiero en primer lugar felicitar y agradecer la invitación a la doctora Silvina Barón Cor y a todo su equipo, que ha sido un seminario extraordinario el que hemos tenido y nos está enseñando muchísimo, y a los distinguidos participantes merecedores del más amplio reconocimiento. No lo hago solo en mi nombre, sino también de la Comisión de Juristas para la Integración Regional, en nombre de su coordinador, el profesor doctor Perotti, que creo que se ha retirado en estos momentos, tenía otros compromisos, así que quería ser presente de eso. Y como pensamiento en todo esto, quería acercar algo y rescatar algunas palabras que se dijeron. Se dijo que 70 años no son pocos, ni 30 tampoco son pocos, pero indudablemente hay una diferencia de 40 años que es bastante entre la Unión Europea y el Mercosur. Esa cantidad de años hace que haya una mayor madurez en la Unión Europea, y que tenemos mucho que aprender nosotros para la integración americana. Es decir, de haber una mayor homogeneidad política en el sentido del pensamiento político, y no en los divorcios que hay y las uniones. La integración llegó para quedarse. Ya no es posible la negociación solitaria de cada uno de los países integrantes, sino que es en bloque, con un bloque que se llama el Mercosur. También debemos pensar en ir armonizando nuestras legislaciones de los países integrantes del Mercosur, no solo para el acuerdo con la Unión Europea, sino para con los otros países. Y no podemos mostrar formas tan diferentes, tan acentuadas, sino que tenemos que buscar una mayor armonización. También darle a la legislación comunitaria, darle una ubicación prioritaria en todos los países miembros frente a la legislación estadual. Y por último también podemos decir la necesidad de una Corte de Justicia del Mercosur que interprete realmente la legislación mercosureña. Eso va a ayudar muchísimo para todo esto. Quería decir estas palabras, no sé si son compartidas por todos, pero por lo menos es nuestro pensamiento, y es por lo que estamos bregando también en el SEGIR, del cual la doctora Silvina Barón es una distinguidísima colaboradora del mismo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, y mis felicitaciones a todos los participantes. Muchas gracias Martín por tu reflexión, por acompañarnos en todo el seminario. Creo que si ya no queda alguna pregunta pendiente, y estando en tiempo, podemos dar por concluida el panel de hoy, rico panel, que ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de, obviamente, el contexto internacional en el que está inserto el Mercosur, y la importancia de la muy ambiciosa agenda internacional que tiene el bloque. No solo la agenda como tal es importante, sino también es tan importante como ella el escenario complejo, el escenario incierto, difícil en el cual se está desarrollando todo esto. El ánimo que promueve este tipo de encuentros, lo dije al inicio, es una mirada crítica, pero una mirada propositiva, porque estamos convencidos de las bondades de la integración.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su valiosa participación. Muchísimas gracias especialmente a José María Arvilla, a Ricardo Arredondo, a Liliana Bertoni por sus intervenciones, a las preguntas que han enriquecido el debate, a los miembros de ADI, a los miembros de la sección que están con tanto compromiso trabajando en estos encuentros, y recordarles la invitación para el último encuentro, el del miércoles próximo, 4 de agosto, a la misma hora, para tratar otro de los aspectos de este Mercosur que, como bien se ha dicho hoy, nace con un marcado objetivo económico, pero que cobija a lo largo de su proceso otros tantos objetivos como son los configurativos del Mercosur social o el Mercosur y el tema de los derechos humanos, que son los temas que nos van a ocupar en el próximo encuentro. A todos muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos entonces la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José, gracias.